Bueno, pero para seguir con otra pregunta, Daniela hace un análisis también de la política en su trabajo y justamente toca la democracia liberal. Y es algo que en Latinoamérica pues escuchamos la palabra liberal y ya pensamos de un solo que es una posición de izquierda. Y claramente pues en Europa cuando se empezó a hablar de izquierda y derecha pues eran los liberales los que entre comillas eran izquierda. Pero justamente este pensamiento político traducido también a lo que es la creación de la polis, de nuestra sociedad. Los liberales pues no son lo que aparecen o no son lo que nos han enseñado en la escuela desde que estábamos pequeños. Y pues Daniela habla de la democracia liberal como un problema en su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que ver la democracia liberal en el colonialismo y su efecto en la mujer colonizada? Yo en mi texto tomo otra categoría, que esta categoría es de Brenny Mendoza. Ella la toma en un artículo que se llama La epistemología del sur, la colonialidad del género y el feminismo latinoamericano. La categoría que ella usa es la colonialidad de la democracia liberal. Yo también agregaría de la democracia republicana también, porque es otro conflicto entre esta línea republicana y esta línea liberal. Pero yo lo dejé como la colonialidad de la democracia liberal. ¿Por qué podemos decir que existe una colonialidad ahí? Porque, y siguiendo a Brady Mendoza, sin la colonialidad del poder no se hubiesen fundamentado las democracias, ni en América ni en Occidente. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre, primero, para empezar, el agente principal de la democracia sería el ciudadano. Es el ciudadano. Sin embargo, cuando hablamos de ciudadano, en su sentido, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a un tipo de ser humano que sería un hombre blanco, al inicio un hombre blanco burgués, un hombre evidentemente heterosexual, y a eso es cuando hablamos de el ciudadano. Estoy hablando, digamos, como en sus primeras bases. Entonces, el ciudadano por excelencia sería el hombre burgués blanco heterosexual. Para que el hombre pobre blanco pudiera ser incluido en la democracia liberal, él tuvo, o denominado ciudadano, pues se aprovecha mucho, digamos, todo este proceso de colonización en América. ¿Por qué? Porque el hombre blanco pobre pudo acceder a la ciudadanía a través de la relación entre colonialidad de poder y la división del trabajo. Como te explicaba al inicio, ¿verdad? En América se crean nuevas identidades, negros, mestizos, indios. Entonces, a los negros, a los indios, digamos, se les impone la esclavitud y la domesticación, la servidumbre. Se le impone la servidumbre y la esclavitud. Entonces, el hombre blanco, pobre, es de él, ya no se ve como un esclavo, digamos. El esclavo ahora serían los indios y los negros. Entonces, este modo de dominación ya no le pertenece. A través de esto, pues el hombre, porque para poder ser ciudadano, pues hay que tener una libertad que solo el trabajo asalariado da. La esclavitud, el esclavo y el siervo no son hombres libres, por tanto no son ciudadanos. Y para que el hombre pobre pueda ser ciudadano, pues estas partes del trabajo, como la esclavitud y el servidumbre, pues se le otorgaron, se le impusieron a los negros y a los indios en América. Ahora, como te decía, esta fusión entre la división del trabajo y la colonialidad del poder da pie, digamos, a que se forme el ciudadano, que es el agente por excelencia de la democracia. Para acceder a esta cuota de poder, porque todo eso es dentro de una lógica de poder, los hombres de nuestros pueblos de América tuvieron que, como lo decía antes, destejer todos estos lazos existentes antes de la colonia. Para poder acceder y tener esta característica de ciudadanos, tuvieron entonces que inmiscuirse en una política occidental y romper, digamos, las relaciones de reciprocidad que se tenían entre mujeres y hombres. Esto podemos también denominarlo como un nuevo pacto social para la obtención de cuota de poder. Entonces, dentro de los modelos democráticos siempre se han movido por pactos sociales y para pertenecer, digamos, para ser ciudadano tenemos que
hacer un pacto. El hombre de los pueblos de América tuvo que romper estos lazos existentes para poder ser parte de la ciudadanía. La mujer blanca tuvo que romper y ser parte de las dominaciones racistas para poder ser parte de la ciudadanía. Recordemos que era atribuida solo para hombres. Para poder hacer eso, tuvieron que ser parte de esta complicidad. Y también por otro lado, se beneficiaron mucho por toda esta explotación que se hizo en América, como te decía. Aparte, también tuvieron que aceptar el pacto heterosexual, es decir, la idea de matrimonio, es decir, para la obtención de otros beneficios dentro de este modelo. Entonces, como te decía, realmente es la historia de los pactos para obtener cuotas de poder. Y de hecho, como te decía, para que el hombre blanco pobre pudiera ser parte de la ciudadanía, tuvo que pasar todos estos genocidios, toda esta esclavitud, toda esa servidumbre vivida acá. De cierta manera, se beneficiaron de eso. Entonces, por eso mismo, Brenny Mendoza considera que sin colonialidad no hay democracia, no solo en Latinoamérica, sino también en Occidente. Vaya, ese análisis que acaba de hacer Daniela, pues me llamó bastante la atención porque justamente el acceder a espacios políticos ya de por sí es limitante, hay que hacer como lo plantea justamente Daniela, un genocidio. Y acceder a esos espacios tradicionalmente se ha conocido también como una cantidad de privilegios y una cantidad de poder. Ya pues para las mujeres, paulatinamente, pues las más privilegiadas, ¿no? Y después imagínense lo que sería acceder para una mujer negra o para una mujer indígena a un cierto espacio de poder. Y aparte de que no es lo mismo ver la cantidad de hombres, por ejemplo, que hay en un congreso a la cantidad de mujeres. Eso, pues, dependiendo del país, ¿va? Porque hoy en día hay países, entre comillas, muy progresistas que tienen una equidad de género bastante alta, pero también hay que ver que la mujer, bueno, en el sentido de que, hablando de un ejemplo, aquí hubo una figura bien emblemática que fue, por ejemplo, Berta Cáceres fue una mujer que lideró un espacio que se le conoce como el COPIN aquí en Honduras y que justamente fue ella durante mucho tiempo que estuvo siendo la líder y que ahora es su hija menor, Bertita, y que quizás no es un espacio político tradicional, pero es un espacio de comunión, por así decirlo, un movimiento que reclama también sus necesidades porque este régimen, digamos, eurocéntrico que trata de hacer extractivismo en espacios que no le competen, pues hay un, por así decirlo, grupo que responde a eso, ¿no? Pero digamos, de este grupo que hay una persona de ahí que se meta dentro de lógicas de poder, por ejemplo, más tradicionales como participar en el Congreso Nacional, un caso, tiene que pasar por una cierta cantidad de factores, ¿no? Entonces, a veces hasta qué punto el ser humano se tiene que quebrar para seguir accediendo a sistemas que son tradicionalmente nefastos y también de cómo vemos la política, ¿no? Porque esa política que practicamos hoy en día es totalmente occidental y no estoy diciendo que sea completamente mala, o sea, puede tener sus partes buenas, pero tratar de ir contra esas lógicas de poder, al final de cuentas, a veces también es como un autoasesinato en alguna manera. Y pues para las mujeres ni digamos, pero ya estamos como avanzando en ese ámbito y pues justamente como se dice, el pensamiento en cierto sentido tiene que ser una praxis, una práctica y ponerlo en práctica creo yo que es la parte más difícil. Entonces, este trabajo está, por así decirlo, dividido en dos partes, en la parte epistémica y en la parte política. ¿Por qué, Daniela, planteas que el feminismo decolonial es una ruptura epistémica y política ante lo demás? Bueno, solo siguiendo un poco como lo que hablaba vos, hay muchas comunidades que crean y forman, digamos, nuevos modos de hacer comunidad
apartados de todo este modelo democrático neoliberal. Y hemos visto cómo también todo ese sistema estatal tratan de intervenirlos, tratan de despojarlos de sus saberes, de sus territorios, de sus modos de ser comunidad, que son políticos. Estos modelos de ser comunidad son políticos. Entonces, eso es bien interesante porque es también volver a tejer todos esos lazos de solidaridad que la colonia destejió, sí, destejió y los eliminó de cierta manera. Muy bien, ya siguiendo con lo que vos, ¿por qué hace una ruptura epistémica y política? Primero, porque el pensamiento feminista de colonial rompe con un modo de pensar que solo se limita a pensar en el uno, que solo se limita a universalizarse a él mismo, a no ver las singularidades de cada frontera. Entonces rompe con este pensamiento eurocéntrico que también invadió al feminismo occidental. Entonces, ellos desde esta forma, entonces considero que hace una ruptura epistémica. Hace una ruptura política porque también hay que descolonizar la manera en cómo nosotros pensamos que es la política. Siempre consideramos que la política viene a ser algo solo de una praxis nada más, pero hay que entender que teoría y praxis van de la mano y las experiencias dan conocimiento. Entonces, por esto, tanto si es una ruptura epistémica, es en sí misma política. Y por eso mismo trato de no decir epistémica y política, sino epistémica política, porque si hay una, tiene que existir, por ende, la otra. Entonces, rompe con todo un modelo de pensamiento, con un modelo de prácticas que partían, digamos, de un pensamiento eurocéntrico, noroccidental también, como lo vemos ahora. Entonces, rompe con todo este modelo, se forma a través de un pluralismo, digamos que dentro de un modelo que donde reina el uno no existe un pluralismo, no. Y si hay un pluralismo, hay que homogeneizar a toda esta gente diferente y aquella que no hay que matarle, lo que pasó con los genocidios, digamos, en América Latina, digamos, si no se nos unen, si no se vuelven como nosotros, hay que destruirlos. Entonces, en un pensamiento en donde reina el uno, no existe el pluralismo. Rompe el pensamiento feminista con eso. Existen el pluralismo, hay conflictos y lo que enriquece realmente los pensamientos es el conflicto, porque es aquello que nos lleva a teorizar más, a ver estas diferencias, a aceptar estas diferencias. Entonces, por eso yo hablo de una ruptura, digamos, rompe con todo este modelo que nos implementó Occidente con la colonialidad y que ahora pues también vivimos como en ese proceso, ¿no? De no estar ahí, de reconocer todo aquello que también nosotros nos vemos inmersos, porque ese es un conflicto también cuando somos parte de un modelo con estas raíces occidentales, porque pasa, digamos, uno de los ejemplos es todo el aparato estatal que tenemos. Cuando una mujer tiene que ser parte de este modelo, perdón, de este sistema paraestatal, tiene que adaptar elementos que son totalmente coloniales y que son una imposición, claro está. Entonces, tener que adaptarte a esto. Entonces, la mujer tiene que adaptarte a eso para tener, como te decía yo, la historia de pactos, es ser cómplices del modelo. Entonces, por eso es bien conflictivo, digamos, ser parte de esto. También hay que tener cuidado en todos esos modelos de comunidad que hacemos. Realmente estamos descolonizando nuestro modelo y como te digo, la perspectiva descolonial es romper con este episteme y política impuesta, digamos, desde la colonia. Entonces también tenemos que estar en un constante planteamiento, digamos, de qué estamos haciendo, cómo dialogamos con otros. ¿Realmente estamos haciendo diálogos plurales o estamos haciendo y estamos siguiendo y reproduciendo todos estos modelos homogeneizantes, hegemónicos, universalistas, digamos que vienen como interpelándonos en toda la vida? Gracias, Daniela. Hay como un punto que vos tocas al final que me llamó la atención, si de verdad estamos haciendo diálogos plurales y es algo que ¿cómo se puede decir? En la vida privada, creo que a mí me ha tocado como a veces intercambiar ideas con personas, por así decirlo, con las cuales yo jamás creía que algún día iba a poder platicar, pero que justamente el hablar con estas personas que viven esas realidades totalmente distintas a la mía, me ha hecho ver también de que para hacer justamente esos diálogos hay que tener empatía
y que algo que pues he notado y que se lo he criticado a la academia, que justamente a veces lo he hablado con vos, es ese ego de creer quién tiene la razón, ¿no? Porque justamente eso a veces también interfiere en la, como a decirlo, como en la naturalidad de lo que se quiere fomentar con el diálogo. Y justamente entre mujeres, y más ahora con esta pluralidad también de feminismos, creo que a veces nos llega un diferente tipo de feminismo a cada una, ¿no? Y que a veces tocar temas como estos tan delicados, pues nos afronta y nos hace pensarnos en qué realidad estamos, porque por ejemplo, yo soy una mujer mestiza, vos también tenés otras herencias y así, pero hay cosas que, por ejemplo, de un feminismo no me van a servir, que de otros sí, y que a veces también hablar, por ejemplo, de una realidad y hablarla como que vos la estás viviendo y que vos te vas a victimizar en ese sentido tampoco es lógico porque justamente también estarías en la misma lógica de poder, del poder colonial. Y con esto quiero comentar algo interesante que hace poco me empecé a dar cuenta de un término que se llama extractivismo espiritual y que justamente es por haber empezado en este proyecto de diálogos periféricos, empecé a ver contenido de otras mujeres indígenas que tienen también proyectos de educación y pues un día me topé con esta publicación que hablaba del extractivismo espiritual y lo traigo a conversación porque justamente querer ayudar, por así decirlo, en buen juicio y como querer hacer una buena acción a que la gente se dé cuenta, por ejemplo, de que hacen estos grupos, pero a la vez apropiarse de ese contenido. En este caso en particular, pues hay una bebida bien tradicional en lo que es en la zona de Bolivia que se llama ayahuasca, si mal no recuerdo. Y pues, por ejemplo, estaba denunciándose en este espacio de que una mujer blanca vende esta bebida a ciertas cantidades de dinero, hablando de que esta bebida ancestral y que esto y lo otro y que esta cultura, pero no, ella lo está, por así decirlo, extrayendo, apropiándose y en vez de querer hacer, entre comillas, una buena acción, que no sé cómo lo podría hacer ella, está haciendo algo malo y que a veces también nosotros nos expropiamos de una manera muy irracional, muy incoherente de este tipo de conocimiento. Y es que también la decolonialidad es una práctica muy cuidadosa. O sea, varias veces yo he tenido esta conversación con vos de que qué difícil es tratar de ser decolonial pero a la vez no apropiarse de las cosas, ¿no? Y por eso es que justamente se tiene que invitar a esas personas como tal a entrar en el diálogo, pues, y es algo que también diálogos periféricos espero hacer a un futuro, pero ya estamos como, por así decirlo, sembrando las semillitas. Y otra cosa también que me gustó mucho de tu Sí, trabajo, dale. solo con respecto a este tema que estás tocando, no solo hay una expropiación, sino también hay una capitalización, digamos, de saberes, de experiencias de los pueblos. Entonces, Uh -huh. nos expropiamos de esto, lo capitalizamos, ¿no? Porque también, como te digo, la colonialidad se mueve también con la división del trabajo, van a la par. Entonces, y también con todo este proceso del capitalismo, como te decía, se forma un nuevo capitalismo para Aníbal Quijano, o sea, es un capitalismo mundial y que tiene también una nueva arista que sería la colonialidad del poder, digamos, una nueva complejidad que la invasión a América le dio al capitalismo. Entonces, lo que se trata de hacer también es capitalizar todos estos saberes ancestrales, ponerlos dentro del mercado, ¿me entendés? Es como seguir en esta misma lógica del consumo. Solo eso. Sí, justamente también ese es otro factor que señala la decolonialidad, ¿no? De la ¿cómo es? Capa, ay, no lo puedo. Capitalización. Ajá, de estos productos que ellos mismos hacen. Pero bueno, volviendo al punto, algo que te iba a decir que me gustó mucho de tu proyecto es cuando hablas, por ejemplo, de estos nuevos feminismos que interfieren también a las reflexiones y entre ellos pues está esta cuestión de que ahora hay ciertas organizaciones a nivel mundial feministas que tienen un fondo y que ese fondo también proveen de
por así decirlo, gente que en su pasado fue la que colonizó, mejor dicho, países que en su pasado fueron los que colonizaron, personas que estuvieron en el poder en ese momento a ciertas regiones. Y una de las autoras que, si mal no recuerdo, es esta puertorriqueña, no recuerdo su nombre ahorita, que tomaste, menciona este concepto que vos utilizaste, que es el ¿cómo es? O, ONGización. ajá, exacto. Se me traba la lengua cuando lo digo. Y que es algo que también a veces una le da cosita como decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso particular, aunque tenga una tendencia de colonial, yo estuve trabajando en una organización por medio año. Y pues sí, a veces hay algunas cosas que, digamos, una se cuestiona, ¿verdad? Que se estará haciendo bien o qué. Y que justamente el feminismo decolonial también denuncia que las feministas a veces no nos damos cuenta que somos utilizadas por el mismo poder que queremos derrocar. Y en este sentido te quería preguntar qué opinabas justamente y que por qué tomaste ese concepto en tu trabajo. Bueno, primero para empezar, digamos, siguiendo a Rita Segato, que me gusta mucho Rita Segato, ella dice que uno de los grandes eslogans de las democracias neoliberales son diferentes pero iguales, todos somos iguales. Eh, un eslogan contradictorio, porque la base de estas democracias es la desigualdad. Como te decía, ¿cómo surge la idea de ciudadano? Pues con la referencia al hombre blanco burgués heterosexual. Entonces, desde su base de creación es contradictorio. Pero este eslogan de diferentes pero iguales es retomada por muchas organizaciones no gubernamentales, no que consideran, digamos, toda esta desigualdad de género y llevan a comunidades este eslogan que en sí mismo es contradictorio y reproducen toda la colonialidad existente. Primero, esto lo hablo, digamos, esa es una crítica propia que hago a varias organizaciones no gubernamentales, perdón. Una de las cosas es la representatividad. Bueno, consideran, digamos, agarran a un grupo de personas que van a enseñar toda esta complejidad que tiene que ser, que es el género, los llevan a las comunidades y en su lógica van a educar a las comunidades. Cuando ya lo habíamos explicado de las diferencias vividas, de cada experiencia, de los modos de patriarcado vividos en América. Ellos consideran que van a educar a esta gente y agarran un conjunto de mujeres y les meten esta idea de representación. Y aquí hay una expropiación de voces, para empezar, porque nos robamos las voces de ellas o se las callamos, es seguir viviendo en esta colonialidad del poder. ¿Por qué? Porque les callamos, no las dejamos hablar y vamos con esta idea de que vamos a educar. Eso es muy conflictivo y es un vicio muy presente en muchas organizaciones. Primero, como te digo, hay eso de que quieren educar. Segundo, hay una expropiación de voces, porque luego hablan de un solo feminismo. Van a representar y dicen y se consideran como representando todos los modos de feminismo. Por eso te decía en un inicio, hay que hablar de que hay muchos feminismos que parten de experiencias y vivencias propias. Pero dentro de estas organizaciones, cuando se van a congresos, llevan a una persona que represente a todas las feministas de un país y sabemos toda la complejidad que traen, que existen en un país, toda esa diversidad de pueblos que hay. Entonces, hay una expropiación de voz. También hay una homogeneización, por eso te digo yo que parten siempre de una lógica neoliberal, una lógica noroccidental también. Entonces, eh, yo por eso le digo que cuando la mujer se ve envuelta en eso, hay un proceso de ONGización. Entonces, va interiorizando estas prácticas, las va normalizando y las va reproduciendo. Entonces, se convierte también en un feminismo bastante reduccionista, en un feminismo que no está, digamos, o que no comparte un pluralismo. Un feminismo también hegemónico. Entonces, ese es un conflicto que yo tengo, digamos, con muchas organizaciones no gubernamentales. Reproducen la lógica y
en ese proceso de ONGización agarran a un conjunto de personas que también interiorizan todas estas prácticas y están reproduciendo una colonialidad. Entonces, creo que también hay que plantear nuestras prácticas, plantear nuestra forma, como te dice al inicio, de dialogar con otras personas, tener presente siempre, para mí es como el eslogan que debemos de tener siempre: toda experiencia es conocimiento. Cada experiencia vivida por una mujer produce conocimiento y nadie va aquí a enseñarle a otra, porque esa experiencia que ha tenido esta persona es un conocimiento que yo no tengo, y a la hora de dialogar la cosa es que confluyan todos estos conocimientos. Creo que eso es lo rico del pluralismo, la confluencia de conocimientos diferentes, diversos, que ninguno va a querer superar al otro, no va a haber una superioridad del uno, ni yo tampoco voy a querer que la otra persona piense desde mis propios criterios, que parten desde mis propias vivencias y experiencias. Entonces, eso sería como también una de las conclusiones que llego en el trabajo. Gracias, Daniela. Y justamente eso que menciona ella, pues hay que rescatarlo como feministas, o bueno, yo también creo que hoy en día pues he llegado a una reflexión también de que no es necesario que una mujer se autodenomine feminista como para trabajar en ciertas agendas. Y eso pues lo cuento como una experiencia muy personal hace como un año y medio por ahí. Cuando estaba en México, conocí a una mujer mapuche. Y yo recuerdo que antes de conocerla a ella, yo un mes antes había sacado como un curso de feminismo, pero era de feminismo histórico, más que todo eurocéntrico. Pero igual, yo había sacado ese curso y el curso lo estaba dando en la Universidad de Chile. Entonces, había una parte del curso donde se hacía una entrevista a una mujer mapuche. Entonces, recuerdo que cuando yo vi a esta mujer y ella me comentó que era una mujer mapuche, bueno, empezamos a hacer una plática y llegó un punto donde yo le pregunté a ella, disculpe si no la ofendo, le pregunté, y le hice la pregunta: ¿usted se considera una mujer feminista? Porque yo ahora tengo un conflicto enorme de que justamente con este tema de la decolonialidad, yo incluso creo que el término feminismo como tal, pues hasta debería de ser replanteado con otro término. Entonces me dijo, no necesito ser una mujer feminista para pelear por las mujeres de mi territorio. Y el espacio como tal en el que estábamos ella y yo era meramente feminista para tratar una temática en especial, que era el matrimonio y las uniones infantiles tempranas. Y yo recuerdo que incluso pues ella se sintió como muy, muy feliz con nuestra interacción, porque obviamente me llevaba años de sabiduría y pues me dejó esa reflexión que yo hasta el son de hoy me la sigo haciendo. Y es que no necesariamente tenemos que etiquetarnos, que es algo que también he hablado con vos, y que pues tener esta experiencia como tanto esta como la de haber trabajado en una ONG y tener estas pláticas que a veces no tienen que ser súper academicistas, sino que tiene que ser entre amigas, entre la línea del respeto y la ternura, te llevan a reflexiones, porque a veces no todas las personas tenemos la razón todo el tiempo como lo pensamos. Y también ha habido encontronazos, ¿no? De que cuando justamente planteas cosas así con otra compañera feminista, quizás pueda enojarse a veces, y eso pues lo digo ampliamente y abiertamente porque sí se han dado casos, o sea, yo también los he visto y los he experimentado, y a veces pues profesamos ser de alguna forma, pero nuestra práctica es otra. Entonces, estas teorías que también tienen su praxis es muy cuidadoso a la hora de dar nuestras opiniones y nuestras acciones, porque justamente cada historia es diferente, cada historia nos interpela un montón de cosas que las hemos vivenciado, y creo que en eso el feminismo también es muy bonito porque valida también la vivencia. Y eso no... Fíjate, Dale. ajá, fíjate, Sandy, que con respecto a la denominación, digamos, de de la palabra feminismo, digamos, hay un texto muy interesante que se llama Feminismo desde Abya Yala, que es de Francesca Gargallo, que es una, pues toca en los feminismos comunitarios. Entonces, hay una parte del texto que habla del conflicto, no, entre la autodenominación de feminista de muchos feminismos de comunitarios. Solo como una recomendación, es súper interesante. Hay muchos diálogos muy ricos, hay muchas explicaciones de mujeres desde el feminismo comunitario que
dicen por qué no quieren denominarse como feministas, otras que porque sí. Entonces es súper interesante, recomiendo mucho el libro, que está también en PDF, pueden buscarlo y creo que es una lectura necesaria de, si queremos como adentrarnos en esta perspectiva descolonial en el feminismo. Entonces, eso sería como, es un conflicto interesante, muy rico, digamos, también las respuestas quedan súper interesantes. Entonces, sí, yo creo que también es válido a veces no quedarse en esa cuestión de que ser tan académicas, sino que también irnos a la vivencia e intercambiar conocimiento, más que todo en la línea del respeto, ¿no? Porque si no es así, mejor no dialogar. Y bueno, prácticamente ya se terminaron todas las preguntas. Si quieren leer el trabajo de Daniela, pues espero yo que ella lo publique. Estamos ahí animándola para que sí lo pueda hacer. Y también se les va a dejar el perfil de ella en la descripción y todo lo demás. Y obviamente Daniela y yo vamos a seguir haciendo muchas colaboraciones más porque el tema nos gusta mucho. Y pues hasta aquí dejo el espacio para que Daniela se pueda despedir pues y decirles a dónde también pueden seguir buscando información. Bueno, primero agradecida con vos, Sandy, por otorgarme este espacio, digamos. También estoy muy feliz por haber realizado este artículo. Era un trabajo que tenía en mente hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Tenía miedo porque no había investigado mucho. Entonces me metí como al rollo de que tengo que investigar más. Tengo que meterme primero el feeling de la perspectiva descolonial. Me puse a leer también desde la filosofía de la liberación, que no toco mucho. Me voy en el artículo por Aníbal Quijano, pero también desde la filosofía de la liberación un montón de teorías sobre la perspectiva descolonial muy interesante. También en mi trabajo toqué algunas autoras, son un montón de autoras, digamos, del pensamiento feminista decolonial. Pueden buscarlo en internet, hay muchos PDFs, hay muchos artículos, muchos libros en internet. Creo que la cosa es de buscarlos, de meternos ahí. Hay muchos blogs también en donde se suben conferencias de los feminismos decoloniales, de los feminismos comunitarios también. Entonces, la cosa es buscar y no solo también solo quedarnos en ese plano, sino que también vivirlo, ir también dialogar si podemos, si tenemos, digamos, la posibilidad de hacer diálogos plurales, hay que hacerlos. Son nuevas experiencias, nuevos conocimientos, hay una confluencia de voces muy interesantes que nos sirve, digamos, para seguir formándonos, porque creo que la perspectiva descolonial es eso, seguirte formando, seguir pues viendo todas estas prácticas que uno maneja, que son totalmente coloniales, y replantearte, digamos, tu forma de seguir ya no en esto, y es un constante, ¿me entiendes?, aprendizaje, un constante, digamos, replantearnos nuestra forma de vivir y sumamente, y también decir cómo hacer nuestro feminismo desde esta perspectiva. Entonces, agradecida con vos, Sandy, espero que también tu proyecto siga adelante, muy interesante, con propuestas muy lindas, y creo que sí va a seguir pues agarrando más público, más gente interesada en estos temas que para mí son de vital importancia en este tiempo. Bueno, gracias también a Daniela por haber hecho esta colaboración. Y gracias a todos ustedes que también han estado apoyando el proyecto desde diferentes partes del mundo, porque ahí hemos visto las cifras. Y espero de que se puedan seguir animando a aprender sobre otras periferias, de tener diálogos y que puedan seguirnos en todas las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, y ahí van a estar también en la descripción cuáles son nuestras redes. Y también pueden sugerirnos temas sobre parecido a lo que estamos tratando. Y si quieren colaborar, también ahí se les va a dejar el correo por si quieren mandar una propuesta de colaboración. Yo me despido y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta linda comunidad que se llama Diálogos Periféricos.